Bueno, continuamos con nuestra segunda parte de este taller sobre metodología de la investigación. Ya saben, la idea es que pues tengamos un acceso universal al conocimiento, y nosotros lo hacemos a través de presentarles fuentes de información que pues obviamente encontramos diferentes, ¿no? Y que vamos a hacer una explicación de esto. Miren, el cuarto método es el método casuístico, muy utilizado el método casuístico. El método funcional, el método hermenéutico y el método casuístico son los más utilizados. El método casuístico nos propone que si las reglas por diferentes contextos, que ya explicamos lo del contexto con el método hermenéutico, significan diferentes cosas, aquí lo que vamos a ver o a comparar es la forma en la que se aplican, y particularmente la forma en la que lo aplican las cortes, ¿no? Las decisiones de las cortes. ¿Criterio Romine? Puede ser un criterio ese. Entonces, el método casuístico se deriva de la práctica que tienen las cortes, ¿no? De recurrir, ¿no? Cada vez menos al derecho que está en el texto, law in the book, ¿no? Las palabras que están en el texto, porque dicen ellos que en realidad el texto, pensemos en el texto constitucional, no ofrece un panorama completo o una fotografía completa, como quieran denominarle, ¿no? The whole picture, como dice ahí, de cómo está realmente trabajando, ¿no? Y eso lo podemos ver a través de diferentes formas de solución social, económico, que son traídas por la Corte para ellas, al final de cuentas, decidir sus propias decisiones, ¿no? Si lo quieren ver desde otra perspectiva, pudiéramos pensar ahorita algo que es muy conocido por ustedes, que es el famoso activismo judicial. El activismo judicial, ¿no? ¿Cómo va más allá? Entonces, dice este método que una de las cosas por las que es utilizado mucho es para los casos difíciles. Acuérdense, casos fáciles y casos difíciles, ¿no? Este método es para casos difíciles en donde la solución es difícil de encontrar. Piensen en el uso lúdico de la marihuana, que la Corte tuvo que recurrir a la Corte colombiana en búsqueda de soluciones, de argumentos, diría yo. Y hay una parte, no recuerdo ahorita muy bien, pero hay una parte de la sentencia de la Corte en donde incluso se ve que el uso de lo que pasó en la Corte Constitucional colombiana está muy forzado el uso. Entonces, es una solución que se propone y que va más allá de los sistemas legales, y que básicamente implica pues lo que las Supremas Cortes determinan en sus decisiones. ¿Cuál es la solución legal? Tenemos una problemática real y una solución legal. ¿Cuál es la solución legal? La que nos ofrece la Corte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que cuando analizamos las decisiones aquí estamos analizando las decisiones de la Corte, por eso es un método casuístico. Este método casuístico, vale la redundancia, es muy utilizado en países anglosajones del common law. ¿Cómo es posible? El common law porque la decisión de los nuevos casos está basado en casos que han sido precedentes de los casos, ¿no? Entonces, tenemos que este caso dice este caso dice el otro, este caso dice el otro, y vamos viendo cómo se va conformando un criterio nuevo, pero que tiene como antecedente el case law famoso, ¿no? El sistema de casos anglosajón, y que yo escribí un artículo en inglés en Willamette Law Review sobre precisamente la Judicial Review en comparación con nuestro juicio de amparo, pero que tiene que ver con esto que les estoy diciendo, que cómo para construir todo su esquema de la Judicial Review toman en cuenta los casos que van ahí incidiendo. Entonces, ¿qué es lo que cambia aquí? Que aquí lo que vamos a analizar son los argumentos, o como dice ahí en el tercer párrafo, los hechos que la Corte determinó en su resolución.
Ya no es la realidad a la que vamos a atender, sino qué fue lo que tomó en cuenta en la determinación la Corte, ¿no? Y esos datos que están en la sentencia, este método nos ofrece que sean datos neutrales, ¿no? Que atienden exclusivamente al propio criterio argumentativo de la Corte de que se trata. Entonces nosotros lo que vamos a analizar es qué criterio utilizó para resolver este caso. Por eso es el case law. Y a nosotros, le digo, en el sistema anglosajón, pues obviamente es utilizado de mayor manera, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos en el cuarto párrafo? Que finalmente lo que hace la Corte es establecer un sistema argumentativo que construye, finalmente es una construcción de su propia decisión. Él la va construyendo tomando en cuenta lo que considera adecuado, y al final a lo que nosotros recurrimos es a los propios determinaciones que está tomando la Corte, y a eso nosotros lo vemos como hechos, pero no hechos en el sentido de la realidad, sino hechos en el sentido de lo que la Corte sí incorporó y que no incorporó, y que eso es lo que finalmente ellos van construyendo su determinación. Decía otro amigo que finalmente una sentencia de la Corte termina siendo un ejercicio argumentativo. Es un ejercicio argumentativo, ¿no? El cual, tomando en cuenta el caso que quiere solucionar, finalmente determina algo desde el punto de vista del derecho. Y eso lo remata en el último párrafo. Es un argumento práctico, ¿no? Que parte y que utiliza la Suprema Corte y que determina, y por eso lo puse con rojo, aunque los sistemas legales nos dan conceptos, nos dan reglas que permite que los comparemos, es diferente cuando llegamos a la solución, porque finalmente la determinación de la Corte es una practical solution, una solución práctica, una realidad que la Corte está incorporando. Fíjese la realidad, podemos tener 100 datos de un hecho real, ¿no? Un homicidio o un feminicidio, si ustedes quieren. Vamos a tener 100 datos reales, que si prueba de ADN, que si prueba de aquí, que si prueba de acá, pero finalmente eso es lo que construyó, lo que se construyó sobre lo que pasó. Pero eso no significa necesariamente que esos mismos vayan a trascender a la determinación que la Corte está tomando en cuenta. A lo mejor ahí va a discriminar cosas, y de eso sí a lo mejor va a considerar como relevante 20. ¿A qué vamos a tener nosotros bajo este método casuístico? A esos 20, y esos 20 datos, neutral data, dice el autor, a esos 20 datos los vamos a tomar en cuenta para nosotros a su vez establecer un criterio comparativo con lo que estamos haciendo, ¿no? Iba a preguntar algo. Sí, entonces este método se podría decir que es una solución o es un ejercicio argumentativo temporal. Bueno, aquí me regresan a las ideas de Carl Schmitt cuando cuestiona a Kelsen sobre quien tendría la potestad de crear el mejor sistema, pues es el legislador, porque tiene todas las herramientas, pero como no aplicó razonabilidad, no aplicó lógica ni argumentación, entonces el juez cuando interpreta le da todas las herramientas de argumentación para subsanar ahora sí el vacío, ¿no? Pues eso es lo que estábamos platicando sobre cómo es el activismo judicial lo que permite determinar eso. Y luego fíjense lo que dice allí Corrojo, que me parece muy interesante. Dice, incluso los sistemas, las normas, piensen en una norma, piensen en el artículo 1 constitucional, ¿pueden ser iguales? La norma, el texto de la norma puede ser exacto. Las mismas palabras utilizadas pueden estar en el artículo 1 de la Constitución mexicana y en el artículo 1 de la Constitución, igualitos, pero la solución es diferente. La solución práctica es diferente porque ve un esquema mucho más amplio. Entonces, fíjense, no solamente podemos encontrar diferencias en la norma, en el texto de la norma, sino la diferencia también está en la solución práctica que esa norma a la que nos encaminó. Fíjense lo interesante. O sea, la solución puede ser sobre los mismos hechos igual, partiendo de una norma que es diferente. Fíjense cómo va de abajo hacia arriba, por eso es muy interesante este método casuístico. Aquí lo que nos interesa es el caso, cómo la Corte lo determinó. Podemos estar o no de acuerdo con lo que ha establecido ahí en su determinación, pero ahí está. Entonces para nosotros eso es neutral data, que son los datos que finalmente vamos a tomar en cuenta
y es lo que también en este diálogo, el famoso diálogo jurisdiccional, ¿no?, que se da entre las Supremas Cortes, es este borrowing que se dice en inglés, ¿no? Este ejercicio de borrowing que en inglés significa el tomar prestado. Yo tomo prestado argumentos que utilizas tu Suprema Corte para yo a su vez incorporarlos en mi propia determinación y finalmente se convierte en un ejercicio argumentativo. ¿Sí? Bien interesante este método, muy utilizado, sobre todo en países anglosajones, ¿no? Y el último, que es el método cultural, ¿no?, utilizado para comparar sistemas jurídicos en su totalidad, ¿no? Partiendo de que existen cultural holes, ¿no?, hoyos culturales que se forman a pesar de que hay una fábrica de instituciones legales y que lo que busca el comparatista es establecer, ofrecer explicaciones sobre los cambios legales, alertar a los tomadores de decisiones, a los legisladores, a los lawmakers, sobre todo en el tema de trasplantar instituciones legales, ¿no? Transplanting legal institutions. Esto es bien interesante. O sea, lo que pusimos como ejemplo de los juicios de oralidad, esos no son propios del sistema jurídico civilista, romano civilista germánico. Esos provienen de un sistema jurídico completamente diferente al nuestro, que es el sistema anglosajón, de common law, ¿no?, system. Entonces, si tenemos estas dos y tratamos de explicar una realidad, ¿qué es para qué ofrece este método cultural? Para decirle al legislador, aguas, porque si vas a modificar esto siguiendo una tradición jurídica completamente diferente, tú puedes encontrarte con esta serie de problemáticas. Porque estamos analizando, comparando todo el sistema jurídico en su totalidad y cómo funciona. Y luego, el transplanting, ¿no? ¿Cómo queremos que si una institución, una solución funcionó en un lugar, ¿no? Yo digo siempre que hay una comparación homogénea o heterogénea. Homogénea es cuando comparamos sistemas jurídicos que están dentro del mismo, la misma familia romano civilista. Y es heterogénea cuando comparamos algo que pertenece a una familia y a otra, es decir, familia del common law y familia de la civil law tradition, ¿no? Entonces, es muy diferente eso, y cómo toda la cultura que emerge una sociedad creó esa institución para responder a ese pensamiento cultural y cómo queremos traérnoslo cuando eso que funcionó allá obedeció a una realidad que no necesariamente es la nuestra y que corremos el riesgo de un legal transplant, ¿no? Meter algo como una especie de fotografía y traérnoslo, aunque eso corramos el riesgo de que no funcione, ¿no? Y pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que lo que dice ahí es algo que va emergiendo como una cultura transnacional, transnational cultures, en donde pues todos los sistemas jurídicos de una región van compartiendo características que cada vez son más comunes. ¿Y cuál ha sido la función de la Corte Interamericana? Crear una transnational culture en el campo jurídico, porque la determinación, antes que decía la Corte, solo son obligatorias los casos en donde el Estado mexicano haya sido parte. Luego decía, donde no fue parte, son criterios orientadores, y ahora ¿qué ha dicho? Que todo es obligatorio, hasta donde yo me quede. Digo, porque siempre digo eso, hasta donde yo me quede, ¿no? A lo mejor ya las cosas cambian, pero ¿qué significa eso? Que estamos en una idea de transnational culture en el ámbito jurídico, que con un criterio interamericano estamos intentando, lo que puse en las diapositivas previas, homogeneizar a todos los países de la región. Por eso cuando siempre decimos, es que hay un sistema interamericano, sí, pero el sistema interamericano empieza de México hacia abajo, porque es donde se genera la obligatoriedad hacia los tratados transnacionales de corte interamericano, ¿no? Entonces, todo esto es legal culture, ¿no? Como en una región del planeta se van creando mecanismos de atención a las problemáticas que quizá puedan ser iguales. Obviamente, la comparación constitucional, por ejemplo, va a ser mucho más difícil
cuando los países pertenecen a familias jurídicas diferentes, ¿no? Tan solo por el idioma, porque nos vamos a traer un concepto jurídico de otro país que quizá no necesariamente signifique lo mismo en el nuestro. En la traducción. Y la traducción que hagamos, ¿no? La traducción legal que hagamos. Por eso siempre he dicho que en materia de los tratados internacionales, las Naciones Unidas, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas hace un gran esfuerzo, porque imagínense, cuando buscamos que un tratado sea traducido a 6 idiomas, que son los 6 idiomas oficiales de la ONU, ¿no? Y que utilizamos la misma palabra, el significado puede variar. Claro. Como esperemos que cada uno entienda lo mismo. Exactamente, y es finalmente lo que pongo, nuestro autor pone ahí en la parte de abajo, una cultura común desde el punto de vista epistemológico, es decir, desde el conocimiento, no ontológico lo que existe, sino lo que sabemos que existe de lo que estamos estudiando, ¿no? Un conocimiento epistemológico, el estudio de las cosas desde el conocimiento, desde cómo es visto en otras latitudes y cómo nosotros lo incorporamos en nuestro sistema jurídico. Y esos son los 5 grandes métodos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Busquemos que al utilizar uno de estos dentro de nuestra investigación de tesis doctoral, ¿no? Para que pues obviamente esté más fortalecida y tengamos pues obviamente una posibilidad mayor de lograr un buen resultado, ¿no? Pero miren, esos son los 5 métodos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos venido insistiendo el trabajo del comparatista. Cuando nosotros comparamos derecho, finalmente nos convertimos en comparatistas, ¿no? ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo, ya lo dijimos, es no simplemente comparar normas. No, porque las normas, dice el primer párrafo, no son más que oraciones, no son más que strings of words, ¿no? Un conjunto de palabras y que aparecen en la superficie del derecho. Nuestro objetivo es irnos más abajo. ¿Qué hay detrás de esa norma? Below the surface. ¿Para qué? Para descubrir o intentar descubrir lo que hemos venido diciendo de cultural mentality. ¿Qué es lo que expresan realmente esas normas? ¿Cuál es el significado? Dice el tercer párrafo, en el contexto. Y ya explicamos, el contexto lo podemos ver desde la realidad, es decir, cuáles son los cambios políticos, económicos, sociales, religiosos, que en un momento y tiempo determinado impactaron para que se modificara el derecho. O bien el contexto de la norma cuando utilizamos el método del case law. ¿Sí se fijaron que el contexto ya cambió? Ahora el contexto es lo que dice la sentencia de la corte. Ese es mi contexto. ¿Y en qué términos fue utilizado para explicar una norma, ¿no? Y pues obviamente eso ya lo había explicado. ¿Cuáles son los propósitos? Decíamos que cuando buscamos una comparación constitucional o de la que ustedes gusten, siempre tenemos que tener objetivos, el método y mis objetivos. Y los objetivos que pueden perseguir. Lo vamos a dividir en propósitos y objetivos prácticos, lo que yo le denomino, y que esos objetivos prácticos a nivel doctoral se convierten en objetivos teóricos, ¿no? Pero, por ejemplo, en los propósitos de una comparación jurídica, primero es, el primer punto, ¿para qué quiero comparar la acción de tutela colonial? Punto 1, para tener una mayor claridad de la perspectiva, de las condiciones y de las alternativas que una comunidad determinada, ¿no?, utiliza para asegurar e incrementar los valores democráticos, ¿no? Y en el campo del derecho, 2 grandes valores democráticos, sin lugar a dudas, es la justicia y sin lugar a dudas es el respeto a los derechos humanos, ¿no? En esta gran, y entre muchos otros, ¿no? El Estado de Derecho es otro, the rule of law, le dicen los anglosajones, pero ese puede ser un objetivo. Yo simplemente quiero, doctor, saber cómo funciona la acción de tutela en Colombia. Está muy bien. Segundo objetivo, ¿puedo también yo buscar una comparación
en Colombia, segundo objetivo, para tener un entendimiento crítico de mi propio sistema legal. Y eso es lo que a veces olvidamos. Olvidamos, ¿a mí de qué me sirve estudiar la acción de tutela colonial? Te sirve para entender cómo funciona tu juicio de amparo porque lo pones en perspectiva en otra figura jurídica. Te permite ver tus propias deficiencias, ver tus propias debilidades. O lo que yo siempre digo en clase, la retroalimentación es importante, el feedback. Porque a veces tú mandas un mensaje y tú no sabes cómo el receptor lo está tomando. ¿Cuál es el mensaje y cómo lo toma el receptor? Entonces siempre el feedback es importante para así saber cómo está funcionando la comunicación, ¿no? Tercer punto también que podemos tomar en cuenta, que nos permita promover el entendimiento entre diferentes comunidades y naciones. ¿Para qué? Con una idea de justicia global, o como dice nuestro autor, reducir la tensión global. Reducir la tensión global. ¿Qué estamos viendo que en Ucrania con Rusia? ¿Qué estamos viendo con Palestina e Israel? ¿No? ¿Cómo podemos desde el derecho comparado contribuir a la reducción de esta tensión global, ¿no? Cuarto punto, eso ya lo hemos platicado mucho, que los sistemas jurídicos producto de la globalización cada vez se parecen más. Puede ser la armonización del derecho, trayendo o brindando una uniformidad y reduciendo las diferencias. O sea, en la medida en la que los sistemas jurídicos entran en contacto, se parecen más, son más comunes. Y yo siempre he dicho, es más fácil ser tolerante cuando somos iguales que cuando somos diferentes. Entonces, ¿dónde está el reto? Es la tolerancia en la diferencia. La tolerancia en la diferencia, ¿no? El punto 5, bueno, pues cuando las Cortes Nacionales aplican el derecho extranjero, estudiando el derecho extranjero y las determinaciones que tomaron las Cortes extranjeras de Foreign Judgments, ¿no? ¿No? Es eso, ya lo puse en el caso del uso lúdico de la marihuana. Allá aplicaron su derecho, interpretaron su derecho y nosotros, como en nuestra Corte Mexicana, tomamos eso en cuenta. Lo que les denominaba hace un momento la comparación horizontal entre cortes constitucionales de países, ¿no? A diferencia de la Corte de la comparación vertical, donde tomamos en cuenta lo de la Suprema, lo de la Corte Interamericana. Y finalmente, bueno, pues para facilitarnos el escoger el sistema legal que más nos acomode, ¿no? Estos son algunos de las propuestas, ¿no? De las misiones que podemos tener haciendo un ejercicio de derecho comparado. Y ya a nivel doctoral podemos plantearnos objetivos teóricos, porque nuestra tesis tiene que tener un alto contenido teórico ya a este nivel que ustedes están estudiando como futuros doctores y doctora en derecho, ¿no? Primero, y que tiene que ver con los que ya vimos previamente. Primero, comparar para aprender de otros sistemas legales, ¿no? Que nos ayude a curar la visión etnocéntrica de nuestro propio sistema jurídico a través de un análisis crítico. Fíjense el primer objetivo, conocer nuestro propio sistema jurídico y que nos ayude a evitar esta visión etnocéntrica, yo diría personalista, ¿no? Yo diría centrada solamente en lo que nosotros hacemos como mexicanos y mexicanas, sino incorporar otras visiones, ¿no? Que nos abra la perspectiva de la pluralidad en la construcción de nuestras normas jurídicas, no sin olvidar el análisis crítico que tenemos que hacer de esto, ¿no? Y que es difícil a veces darnos cuenta de nuestros propios errores, sino hasta que los cometemos, ¿no? O hasta que vemos los errores en otras personas y que queremos evitarlos, ¿no? Segundo, ya dijimos que también es otro gran objetivo, armonizar áreas del derecho. Armonizar áreas del derecho. Puede ser el derecho constitucional, puede ser el derecho penal, armonizar áreas del derecho a través de una crítica del efectivo funcionamiento de las unidades, de las mini unidades políticas y los multiniveles del sistema de gobierno. Esto de los multilevel systems of governance significa
más en nuestro caso mexicano, cuando tenemos un Estado federal. ¿Qué significa tener un Estado federal, no? Tener una propia constitución, que nuestra propia constitución establezca mecanismos procesales de salvaguarda de las propias constituciones locales de las entidades, ¿no? Que establecer mecanismos de protección de los derechos humanos establecidos en el propio texto constitucional local. Eso a veces lo olvidamos. Cuando hablamos de pluralidad de derechos, pensamos que hay solamente derechos en los tratados y en nuestra Constitución Nacional. Guess what? Eso no es verdad. También las constituciones locales establecen derechos y tienen que ser protegidos de alguna manera. Multilevel systems of governance. Eso significa, ¿no? Y tercer punto, bueno, para expandir nuestra imaginación institucional, para proveerle a los legisladores, a los policy makers, con un menú más grande de las instituciones que hay en otros países y que son capaces en un momento determinado de lograr objetivos de una distribución de justicia que sea eficiente y que propicie una participación democrática, ¿no? Finalmente, pues estos son nuestros objetivos teóricos que podemos perseguir, ¿no? Pero porque estamos estudiando a nivel de doctorado, podemos tener eso. ¿Y los demás? Y el asesor del diputado, y el secretario del colegiado, ¿y ellos qué? Pues ellos pueden tener otro tipo de objetivos al hacer un análisis. Imagínense ustedes el magistrado de un colegiado que le dice al secretario, a ver, investígate cuál fue la decisión que se tomó en Colombia, pensemos en relación a este mismo asunto. Es decir, también existen objetivos prácticos de hacer una comparación constitucional y que básicamente son tres, y lo que yo denomino, siguiendo a otros autores, como el principio de la unicidad del derecho, ¿no? Podemos tener un objetivo práctico desde el punto de vista jurisdiccional. Ya puse el ejemplo del secretario de un tribunal colegiado, en donde tenemos la obligación de aplicar una técnica comparativa. Cómo esa norma que fue aplicada en el exterior, ¿no?, nos brinda una solución importada, obviamente de otro sistema legal, y que obviamente nos ayuda o tenemos esta visión, esperanza de tener pues una retroalimentación intelectual extranjera, ¿no? Primer gran objetivo. Ejemplo, la sentencia del uso lúdico de la marihuana. Ejemplo. Los secretarios de los ministros, cuando tienen... Recuerden, esto realmente la comparación... Si me preguntan, doctor, desde el punto de vista práctico, realmente cuando se utiliza la comparación, el derecho comparado, ¿saben qué? Cuando lo puse en las otras diapositivas, y ya lo dicen muchos autores, cuando tenemos los casos difíciles, de hard laws, de hard cases. Porque cuando existen casos fáciles que solucionamos, valga la redundancia, fácilmente dentro del sistema jurisdiccional, en ese no necesitamos tanto hacer una comparación jurídica. Pero cuando tenemos el caso difícil enfrente, que no hay precedentes, que es la primera vez de dónde vamos a adoptar una solución. Una forma de obtenerla es haciendo una comparación. Ahorita que mencionaba eso, doctor, para los fáciles, pues para eso vas a la Constitución, a las leyes y en su caso a la jurisprudencia local, ¿no? Pero como vas a generar un precedente, un caso de alto impacto y relevancia, ahí es cuando lo que mencionaba, traer todas las herramientas, y ahí entra como el cuestionamiento, porque en muchas de las ocasiones, por la práctica y por la situación que se ponen en vulnerabilidad, los derechos de las personas mediante, supongamos, un juicio de amparo, que tienen que otorgar la suspensión y todas esas cuestiones, el juez se ve hasta como más presionado y tiene que pensar o ser minuciosamente como qué palabras tiene que precisar, porque eso va a trascender. Así es. Los famosos casos difíciles, ¿no? Entonces la comparación jurídica constitucional es más para casos difíciles desde el punto de vista, desde el punto de vista jurisdicción, desde el punto de vista legislativo. Pues al legislador, al diputado, al senador, le proveemos de material, tiene sus asesores ahí, le proveemos de material
y de experiencia que ha pasado en otros países. ¿Para qué? Para que preparen sus propias reformas legales, hasta lo puse con rojo. Nuestras propias reformas legales. O sea, le hacemos llegar de toda esa información. A ver, diputado, esto encontré acá, esto encontré allá, para que él tenga una más amplia perspectiva en torno a lo que está haciendo su trabajo. Esto, fíjense, esto es muy claro porque, por ejemplo, en materia de comercio electrónico, de e-commerce, la UNCITRAL, la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional, creó leyes modelo en varios campos. Uno de ellos es el comercio electrónico. ¿Y qué es lo que hacían estas leyes modelo? Le establecían a los legisladores principios mínimos, guías legislativas. O sea, si vas a modificar tu código de comercio mexicano, como finalmente se modificó, bueno, pues sigue estas líneas marcadas desde el exterior. Finalmente es eso, incidir en la norma, en la redacción en la que está hecha la norma, ¿no? Y pues obviamente, mire, cuando no nos va a utilizar, cuando la norma o cuando el análisis comparado del derecho no nos utiliza para redactar la norma, pero cuando menos, hasta lo puse allí entre paréntesis, cuando menos nos ayuda para que el legislador tenga argumentos adicionales desde el punto de vista político de lo que ya ha sido decidido, ¿no? O sea, finalmente, si no voy a cambiar la norma, pues al menos voy a tener otro tipo de argumentos que ya fueron hechos en otros países, ¿no? Y para los profesores, para nosotros, pues simplemente lo seguimos trabajando. Es una técnica, es un método y que utilizamos para los escritos académicos, para nuestros papers, para nuestras tesis doctorales, ¿no? Que es donde están ahorita ustedes, trabajar en esto de cómo vamos a trabajar utilizando el método comparado para construir nuestras propias tesis, ¿no? ¿Seguimos? Miren, y pues obviamente hay algunos autores que quise ponerles ahí. Los otros eran objetivos muy generales. Aquí cada uno de ellos planteó su propio objetivo, ¿no? Por ejemplo, miren, Pierre Lagrand dice que es para enfatizar, francés, dice que es para enfatizar una comparación cultural e interdisciplinaria. Ernst Rabel, al que les he hecho mucha referencia, gran jurista alemán, dice, lo ve desde el punto de vista funcional, como no solamente una norma, sino también los problemas que se refieren a esa norma, ¿no? ¿Cuál es la función que tiene esa norma para solucionar un problema? Otro gran autor italiano, Mauro Capelletti, ¿no? Dice que para hacer una exposición paralela en ciertos campos, obviamente utilizando el derecho comparado, a fin de encontrar diferencias y similitudes, dice Capelletti, ¿no? Guterres, británico, él nos dice que la función principal del derecho comparado es entender, ¿no? Normas que pueden estar en conflicto y que emanan, ¿no? De concepciones diferentes en torno a derechos y a obligaciones. Eso nos dice Guterres, ¿no? Y puse esa sentencia última de Prince contra United States porque ese también nos muestra, es un caso, ¿no? En donde nos muestra cómo puede ser utilizado el derecho comparado. Los niveles de comparación, que era lo que decíamos cuando hablábamos antes, ¿no? Hay muchos niveles, solamente puse los más usados, ¿no? Podemos tener una comparación homogénea y heterogénea. Esa ya la expliqué. La homogénea es cuando hacemos una comparación entre sistemas jurídicos que pertenecen a la misma familia y que nos beneficiamos, por ejemplo, México y España, México y Argentina, México y Chile, homogénea. O heterogénea, ¿no? Una comparación heterogénea cuando hacemos una comparación entre países que son diferentes, que pertenecen a familias jurídicas diferentes, ¿no? Pero que nos ayudan a entender lo que dice allí, un entendimiento de la ley en sociedad, y que al observar o al obtener esas diferencias nosotros podemos aprender ciertas lecciones, ¿no? También las otras dos, la macro y la micro comparación. La macro comparación es cuando hacemos una comparación
entre sistemas jurídicos completitos o grupos de normas completitos, ¿no? El sistema jurídico mexicano versus el sistema jurídico peruano, ¿no? O bien toda una estructura de un sistema jurídico determinado, desde su estructura, funcionamiento, etcétera, que puede funcionar en esta macro comparación, ¿no? Partes del sistema. O la microcomparación. La microcomparación, que es la más común, que es cuando comparamos normas, una norma, ¿no? Una institución o una fuente del derecho, ¿no? Que básicamente es lo que ya vimos. Entonces, homogénea, heterogénea, macro, micro y formal o dogmática, ¿no? La formal es cuando tomamos en cuenta diferentes fuentes del derecho y el significado que tienen esas fuentes en diferentes sistemas jurídicos, ¿no? Simplemente la norma, acuérdense la comparación hermenéutica, el significado y el significante, ¿no? What it express, what is, ¿no? ¿Qué es lo que significa realmente? Pues es una comparación ya más de carácter formal o dogmática cuando la llevamos al terreno doctrinal, cuando la llevamos a la función que tiene una determinada institución legal o cómo podemos atender un determinado problema, y allí es el famoso case method, ¿no? El método casuístico al que ya hice mucha referencia, ¿no? Entonces, niveles de comparación. Nosotros vamos a escoger cuál es el nivel de comparación que tenemos o que nos puede ser utilizado. Yo, dependiendo de sus temas de tesis, que estaría muy bien, por ejemplo, pensar en una microcomparación y pensar en que la comparación sobre mi tema de tesis es una propuesta, que sobre mi tema de tesis, que pueda destinar un capítulo de la tesis, hacer una comparación sobre lo que estoy estudiando y que les abriría, lo que vimos, les abriría una perspectiva de su propio objeto de estudio. Estaría bien. Luego es una propuesta, ¿no? Es para que pueda incidir también en su trabajo doctoral, ¿no? ¿Y cómo hago la comparación, doctor? ¿Cómo hago la comparación? Fíjense, etimológicamente, comparar significa poner dos cosas juntas, putting together, dos cosas juntas, dos objetos, dos o más, ahí dice several, pueden ser muchos objetos o elementos. ¿Para qué? Para determinar el grado de similitudes, por eso es comparare, similitudes y las conclusiones que podemos desprender de esa comparación al analizar un elemento con otro. Fíjense, al analizar un elemento con otro. No puedo comparar en el vacío. Lo que diría su compañero, que me gustó mucho, es comparar peras o con manzanas. Estás comparando en el vacío. No tienes un parámetro de referencia, ni la estructura, ni la forma, ni el sabor, nada es similar. Entonces estás comparando en el vacío elementos que se ponen, más que no funciona, y elementos que se ponen en relación uno con otro. Y la comparación es un ejercicio intelectual, sin lugar a dudas. Es un ejercicio intelectual, es un ejercicio lógico, es un ejercicio inductivo que utilizamos a través del razonamiento, que nos permite identificar los méritos y los no méritos de una norma, de una práctica, de un sistema, de un procedimiento y de una institución que estamos comparando. Fíjense, es un método lógico e inductivo. Método lógico e inductivo, ¿no? Eso me encanta, porque muchas de las veces cuando pensamos en el derecho, ¿en qué método pensamos? En el deductivo, ¿no? Y no tanto en el inductivo ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Lo hemos venido diciendo: encontrar lo que es común, párrafo tercero, y lo que es diferente. ¿Y cómo podemos aplicar eso que encontremos? Y ya les dije yo hace un momento, la ganancia, en mi opinión, la ganancia de hacer un ejercicio comparado es en encontrar la diferencia, ¿no? Y obviamente, bueno, pues siempre tenemos que tener un factor de comparación.
el tertium comparationis, que Pegoraro y Rinel hicieron mucha referencia a ¿no? El tertium comparationis. ¿Cuál es el factor o criterio de comparación? Sí, voy a comparar A y B, doctor, sí, pero ¿en relación con qué? ¿Sí me siguieron, verdad? Sí, voy a comparar A y B, sí, y ¿en relación con qué? Tertium comparationis. El factor o criterio de comparación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya les estoy enseñando cómo hacer la comparación. Entonces, tengo que tener un método, tengo que tener unos objetivos, para qué quiero comparar, ¿no? Y tengo que establecer mis elementos a comparar, mis objetos a comparar, A y B, ¿no? Y tengo que tener un criterio, un factor o criterio para hacer esa comparación. Y luego, miren, entonces, ¿qué es el derecho comparado? Es una exposición sistemática, ya lo hemos venido insistiendo, de reglas, instituciones, procedimientos y su posible aplicación o su prevalente aplicación en un sistema jurídico y en otro, en sus propios subsistemas legales, con una evaluación comparativa después de que establecimos un objetivo y que identificamos las similitudes, las diferencias y sus posibles implicaciones, que es lo que les he venido diciendo, sus criterios de ¿para qué voy a lograr con esto? ¿Cuáles son tus implicaciones en hacer esa comparación, ¿no? Entonces, nosotros como investigadores no solamente podemos tratar de hacer una yuxtaposición de normas o incluso una yuxtaposición de información. No nos podemos quedar nada más en el análisis descriptivo de los objetos que vamos a comparar, sino que tenemos que ir under the surface, decíamos, ¿no? Tenemos que tener el insight, ¿no? ¿Qué es lo que hay debajo? ¿Cuál es el proceso de crecimiento, de funcionamiento? ¿Cuáles son los hábitos de pensamiento? ¿Cuál es la evaluación? ¿Y cuál es el propósito social que busca esa norma? Creo que esto es fundamental. Tenemos que saber cuál es el propósito social para la gente que busca esa norma. Y con eso vamos a tener una gran ganancia. Entonces, nosotros, para hacer una comparación entre dos elementos, necesitamos un marco teórico. Un marco teórico y que, pues, ese marco teórico tiene que depender de lo que se conoce de un objeto. ¿Qué es lo que se conoce del juicio de amparo? ¿Qué es lo que se conoce de la acción de tutela? Por eso decía yo que los estudiosos del derecho no podemos partir de presunciones, no podemos partir de suposiciones, tenemos que partir de lo que la norma dice, de cómo está. Podemos estar o no de acuerdo, sí, pero ese es nuestro objeto de estudio. Si no, ¿cuál va a ser nuestro objeto de estudio? Y que avance el conocimiento, pero partiendo de lo que está. Es decir, no tenemos que entrar, lo que dice en inglés, en la epistemological naivete, ¿no? En la inocencia epistemológica. Eso significa. No podemos ser inocentes desde el punto de vista intelectual, del conocimiento. Tenemos que partir la comparación a partir de lo que hay. Podemos estar o no de acuerdo, pero it is what it is, dice un amigo. Es lo que hay. Es lo que hay, ¿no? Entonces, comparamos el cuarto párrafo, pero tenemos que tener en cuenta eso que ya dijimos. Sistemas legales si queremos hacer una comparación, o partes de él si queremos hacer una comparación. Y debemos de decir lo que también ya dije, que no solamente podemos hacer una descripción de la norma y ya con esa descripción tratarla de trasplantar, ¿no? Trasplantar el derecho extranjero, no, porque no estaríamos haciendo una comparación. Si nos dedicamos a describir y luego a insertar nuestra norma, eso no es hacer un ejercicio comparativo, porque nos faltan todavía otras etapas, ¿no? ¿Ponerlas en conflicto? Es que ese es el sistema. ¿Cuál era el sistema de ponerlas en conflicto? Si no mal recuerdo, El structural method, el método estructural. Ponemos en oposición dos cosas y sacamos las diferencias y las semejanzas y las implicaciones. Mira, ¿por qué comparamos las normas? Porque en el campo de la educación, en el derecho, la comparación importa.
porque nos permite no solamente familiarizarnos con nuestro propio sistema jurídico, sino también con el regional, ¿no? Con el nacional y con el local, ¿no? ¿Por qué es importante entender lo relevante del contexto y el entendimiento de las normas extranjeras? Pues para entender, para considerar el ambiente en el que están esas normas, sean normas procesales, cuál es la estructura de las cortes, cuál es el contexto constitucional, cuál es la historia legal, la historia cultural, el contexto económico y político que sea. Eso es lo que, por eso buscamos comparar reglas extranjeras, ¿no? Y pues obviamente para hacer una comparación, ya decíamos, hay elementos de la comparación, que esto es bien importante, fíjense, los elementos de la comparación. Los elementos de la comparación, hay una cosa que es lo que se conoce como el objeto de la comparación. Le vamos a llamar los famosos formantes en la comparación. Los famosos formantes, es decir, lo que queremos comparar. Algo que tiene que estar relacionado con el derecho, lo que queremos comparar, ¿no? La solución, el comparatum, ¿no? El derecho, el hecho o la solución que se le dio a eso que queremos comparar. Y finalmente tenemos el modelo de comparación. El modelo de comparación se le conoce como el famoso tertium comparationis, que significa básicamente dos cosas, el tertium comparationis. Es un punto de partida, como dice en el inciso A, es un punto de partida para realizar la comparación y que puede ser un problema de la vida real o un ideal. Un ideal. Y como ideal les puse entre paréntesis arriba del tertium comparationis o modelo, the rule of law. El Estado de Derecho, ese es el ideal. ¿Qué es lo que yo hago en México? ¿Qué es lo que hace Argentina para alcanzar ese ideal del Estado de Derecho? Fíjese, ya contesté la pregunta. ¿Me voy a comparar con qué, doctor? Pues puede ser con un problema real o con un ideal, tu ideal de justicia. Tu ideal de justicia va a ser tu modelo de comparación. Y tú en México y en Estados Unidos y en China van a hacer todo lo que a su alcance esté para lograr este ideal de justicia, ¿no? El derecho de libre expresión de las ideas, por ejemplo. El expresar libremente mis ideas, sin ser objeto de ningún tipo de crítica, ¿no? Ese es mi ideal. O un problema real. El tráfico de drogas, por ejemplo. Tráfico de personas, por ejemplo. Un problema real. Ese es mi... ¿Qué es lo que estoy haciendo para atender este problema? Pero se convierte en algo que está por encima de lo que estoy viendo acá. O puede ser también un criterio de diferenciación o de similitud. En el primero era un hecho o un ideal, en el segundo puede ser un criterio de diferenciación o similitud. Ejemplo, el federalismo en México. El federalismo, ese es el modelo. ¿Cómo sabemos si un estado es más federal que otro? A y B. El federalismo es el criterio de diferenciación. Si todos los países o muchos países se autodenominan como Estado federal, partiendo de la tradición anglosajona del federalismo dual o dual federalism, ¿qué es lo que hace cada país para alcanzar eso que denominan en su constitución como federalismo? ¿Qué es lo que hace cada país para en su lugar de origen lograr otro criterio de diferenciación que puede ser, ahorita que está tan de moda, elecciones libres? Elecciones libres. ¿Qué haces tú para decir que en tu país hay elecciones libres? Son criterios de diferenciación o similitud. Y en Argentina lo tienen, en México lo tenemos. ¿Y
¿Qué haces tú para lograr ese criterio? Es un criterio de diferenciación. ¿Sí vamos? Sí. Entonces lo que está, me voy a comparar contra qué, doctor. Contra meterte en comparaciones, ¿no? Y yo siempre pongo el compararnos con un ideal, el ideal de justicia, ¿no? El ideal de justicia, el ideal de lograr que los derechos de las personas sean respetados, la protección de los derechos, ¿no? ¿Cuál es nuestro ideal desde el punto de vista de lo que queremos comparar, ¿no? Y obviamente, teniendo este punto de partida en común, que es, piensen, el federalismo, piensen el Estado de Derecho, piensen, nosotros podemos tener este punto de partida y que pues obviamente vamos como seres humanos, vamos a tratar de reflexionar sobre esos ideales de nuestro propio sistema jurídico, las medidas normativas que existen en el mundo y cómo en el sistema jurídico y cómo se aceptan esos ideales dentro del propio sistema jurídico. Ya tenemos un ideal del Estado de Derecho y cómo está en el sistema jurídico, cómo está metido en el sistema jurídico. Por eso tenemos que caracterizar, lo vamos a hacer en un lugar y en otro. Este ideal, que es un ideal normativo, Estado de Derecho, por ejemplo, no significa la existencia de una fuerza normativa, no, sino que el ideal nos permite tener un punto común de comparación y que finalmente se convierte pues en un argumento normativo, dice nuestro autor, ¿no? Y finalmente también tenemos que tener, fíjense las partes, son tres grandes partes. Lo primero es lo que vamos a comparar, ¿no? En México y en Argentina. El segundo es contra qué nos vamos a comparar, el modelo. Y el tercero es mis objetivos de comparación. O sea, tengo que tener los objetivos, ¿para qué me voy a comparar? El propósito, lo que puse ahí con rojo, el propósito de hacer un estudio comparado, ¿no? Que guíe las jurisdicciones que voy a elegir. Eso es súper importante. ¿Por qué voy a elegir a Argentina y no a Chile? ¿Por qué voy a elegir a Chile y no a Perú? Tengo que tener un objetivo. A lo mejor porque en Argentina lo han solucionado de mejor manera, o porque está el texto normativo más similar, pero tengo que tener un objetivo. Esos yo los tengo que identificar. Ahora, doctor, ya les dije los objetivos en términos generales, pero ustedes en su propio análisis comparado, ustedes en su propia tesis tienen que definir para qué quieren hacer un análisis comparado, ¿no? Puede ser para buscar una unidad o uniformidad, una armonía, puede ser para conocer más el sistema normativo de otro país, para conocer las desventajas o diferencias que están en los sistemas jurídicos y las reformas que podemos implementar en nuestro propio país sobre un derecho determinado, ¿no? Libertad de expresión, el ideal. Libertad de expresión. ¿Cómo está en México? ¿Cómo está en Argentina? Los dos formantes y el modelo, que es el punto común de partida. ¿Cómo puedo yo hacer un análisis comparado para que ese ideal de justicia se vea mejor reflejado, ese ideal normativo se vea mejor reflejado? ¿Se podría decir si en este objeto como de comparación, doctor, cumpliendo los tres señalamientos que dice, podemos hacer una comparación como con Argentina con base a los estándares mínimos que nos puede establecer la Convención Americana de Derechos Humanos para ver quién ha evolucionado, ¿no? Podemos hacerlo. Y ahí estaríamos haciendo una comparación vertical, porque estamos estableciendo los estándares y cómo están siendo acá implementados. Sí lo podemos hacer. Y ahí se materializa el principio de progresividad. Ahí se materializa el principio de progresividad, efectivamente. Muy bien entendido, compañero, muy bien. Doctor, y pudiéramos hacer una comparación basada en el objetivo de diferentes latitudes.
Es decir, yo tengo este objetivo y Argentina lo ha atacado de esta manera, Colombia lo ha propuesto de esta manera, Turquía tiene esta figura que podemos hacer jugar Así es. con las diferentes. Okay. Así es. Pero acuérdense nada más que en la medida en la que incluimos más formantes, más objetos de comparación, pues la comparación se hace más complicada. Por ejemplo, si ahorita nomás puse lo sencillo de Argentina, pero ¿qué tal si no solamente, ahorita siguiendo ese ejemplo, no solamente incluye a Argentina, sino también a Turquía, que está bien lejano Turquía, sino también a Canadá, que pertenece a otra familia? Entonces, ya mi comparación se está haciendo cada vez más que más grande. Pero podríamos equipararla como una comparación escalonada. Bueno, el término escalonado lo puse referente a lo que mencionaba el compañero. Bueno, yo en maestría estudié también el tema de la problemática de drogas, sobre la oportunidad, ¿no?, de despenalizarlas a partir del preámbulo del cannabis. Y empecé partiendo como del estudio de Bolivia, del caso mexicano, su escenario, lo bajé a Bolivia, que tiene el tema de la hoja de coca, y Uruguay como un referente en materia de cannabis. Todo eso como que de ahí saqué un punto de conexión, una conclusión para subirlo a la problemática que se vive en el norte, ¿no?, con Estados Unidos y Canadá, que ha estado y desarrollo los modelos de política de drogas, pero como cuando también esto lo hice con el fin de cómo ver los diferentes escenarios sociales, porque aquí sí lo entendieron y funciona en Sudamérica. El problema es que allá son países como del primer mundo y no pudieron atender y traen una crisis de drogas, y ellos también parten como de Estados Unidos y Canadá como de un sistema de comparación con Holanda, porque Holanda también, o los países europeos, están más concientizados. Bueno, tienen la base de aplicar el principio de legalidad, se apegan a respetar la ley. Entonces eso me sirvió como para triangular a lo que mencionaba, como con el ejemplo del compañero, lo fui como escalonando para efectos de volverlo a regresar a México y decir que de nada nos va a servir si no despenalizamos todas las drogas, si aplicamos una política del cannabis, si también no hay como una política pública de concientización. Entonces se puede llegar a eso, pero como dice usted, en su momento sí me llegué como a perder un poquito hasta que tuve que jalar un poquito las cuerdas, pero creo que sí se puede llegar a proyectar, pero sí existe la posibilidad de perderse un rato. Claro, ¿por qué? Porque eso, el perdernos significa que nuestros objetivos no están bien planteados. O sea, tenemos que saber para qué vamos a hacer algo, cuál es el objetivo. Y luego, fíjese, a pesar, en ese ejemplo que puso, a pesar de que no definió los objetivos con claridad, sí logró un resultado, establecer una propuesta, ¿cuál? Establecer una política de atención, por ejemplo. Bueno, mi conclusión es como de eliminar, ya eliminamos desde el Poder Judicial la despenalización, ahora viene y quitamos el prohibicionismo, ahora se da a atender el tema de las drogas desde una política de salud pública. De salud pública, sí. Y ahí está viendo también, y está atendiendo también en esta evolución, incluso un tema de progresividad en el derecho. ¿No? Sí, perfectamente bien, compañero. Muy bien. Bueno, y lo último que nos toca ver, el procedimiento. Entonces, ya vamos al procedimiento. Les estoy enseñando cómo comparar, ¿no? Son 3 fases del procedimiento. Y me voy a ir hasta la diapositiva para que vean las 3 fases del procedimiento. Las 3 fases del procedimiento están concatenadas, ¿no? Y una depende de la otra. Es decir, no podemos ir a la segunda, son concatenadas y propedéuticas. No podemos ir a una si no agotamos la otra. Ya sabemos cuál es el propósito. Detectar las diferencias, las similitudes y los resultados. Y si lo queremos ver en el terreno práctico, esos resultados pueden ser en el terreno legislativo para proponer una reforma, en el terreno jurisdiccional, que tendría que ser para proponer un nuevo argumento, ya lo dije en el caso lúdico de la marihuana, o desde el punto de vista de la academia, de nosotros, ¿no? Incidir en el método comparado. Y están las 3 fases, miren, son subsecuentes y propedéuticas. La primera fase es el to know. To know. Les voy a explicar en la otra, miren, en esta diapositiva dice
lo que es cada una de ellas, pero se los voy a ir explicando aquí. Acá dice lo que significa cada una de ellas, pero voy a explicarles aquí para que vayan. To know. ¿Qué significa to know? Nosotros aquí tenemos que hacernos llegar de todo el material que haga posible la comparación de los objetos. Por eso podemos escoger A, B, C, D y Z, pero resulta que nos tenemos que hacer llegar de todos los materiales de A, de todos los de B, de todos los de... y así, o sea, estamos haciendo la comparación cada vez más grande. Sí lo podemos hacer. Pero bueno, ahorita con lo que también comentaba Erla, me voy a enfrentar a las diferencias de las concepciones de los fenómenos políticos y sociales, no solamente de los jurídicos. Exactamente, por eso nosotros tenemos nuestro propio sistema jurídico, porque responde a nuestra propia realidad social. Insisto, podemos estar o no de acuerdo, pero it is what it is, es lo que está ahí. Y como estudiosos del derecho no podemos partir de suposiciones. Esa es mi opinión. Podemos estar de acuerdo o no, tenemos que partir de lo que hay y a partir de ahí ofrecer algo diferente. ¿Tú qué propones? Esto es lo que hay, pero ¿tú qué propones? ¿No? Es el avance en el conocimiento. Entonces, en la primera fase, en el to know, tenemos que hacer llegar de todos los materiales que nos ayuden a entender los objetos que estamos comparando. Las leyes, ¿no? Los reglamentos, los casos, la jurisprudencia, incluso la doctrina que haya sido desarrollada en los países que estamos comparando. En inglés se llama authorities, ¿no? Todas las autoridades que trabajaron para que en un sistema jurídico determinado esté como esté y no de otra manera, ¿no? Todo. Freedom of speech, ¿no? Libertad de expresión. ¿Cómo está? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo está contextualizado en la norma? ¿A qué le todos los materiales que me ayudan a entender? Y eso nos va a ayudar a qué? A lo que estamos diciendo. En esta primera fase vamos a describir los formantes, a describir los objetos que estamos comparando. Toda la información. No podemos comparar en el vacío, tenemos que hacernos llegar de toda la información. El comprender por qué ese sistema, ese concepto, esa categoría jurídica ha tenido una eficiencia o no en torno a lo que queremos comparar, a una situación real, ¿no? A una situación argumentativa o algo que estamos poniendo en oposición con comprender cuál es su función. Y si me lo permiten, yo creo que aquí en la segunda fase es donde le aplicamos el método. En la segunda fase, ahí es donde le aplicamos el método, porque ya con el método vamos a saber lo que vamos a lograr buscar en las diferencias y en las similitudes. Entonces, acción de tutela, juicio de amparo, y llegar de todo lo que tiene que ver con acción de tutela, de todo lo que esté aquí, tengo que describir, conocer, establecer todo de aquí. Y ya cuando voy a entrar en la comprensión, tengo que ya empezar a pensar en el método. A ver, comprender, sí, desde la perspectiva de qué, del funcionamiento, de functional method, de cómo lo adoptó la corte, de case method. Es mi opinión. En mi opinión es que en el to comprehend, aquí ya tenemos que tener claro el método, porque lo último es el ejercicio comparativo, que es donde a través de este método inductivo nosotros vamos a obtener las diferencias y las similitudes y los criterios probables de aplicación de lo que estamos viendo. ¿Sí? 3 fases: concatenadas, propedéuticas y subsecuentes. No puedo pasar, por eso están las flechitas ahí, no puedo pasar a la siguiente fase si no he agotado la primera, y así sucesivamente, ¿no? Y todo es como el principio pro persona. ¿Se acuerdan que está en nuestra Constitución? Que yo siempre digo que es como la luz de Belén, ¿no? Vamos a aplicar un derecho que está en un tratado o en la Constitución. Bueno, pues el que le dé la protección más amplia, pues es la luz de Belén. Aquel que amplíe las posibilidades protectoras de la norma, pues ese es el término comparación, es mi modelo.
Hacia allá quiero llegar a un ideal de justicia, un ideal de federalismo. ¿Cuál? Pues el que yo proponga. El federalismo para mí tiene que tener estas características. Cumple, no cumple, pero finalmente yo estoy haciendo un ejercicio comparado, ¿no? Bueno, 3. Y pongo 2 ejemplos. Una comparación constitucional horizontal, ¿no? En Estados Unidos y la India pude haber puesto a México con el juicio de amparo, y el tercio en comparación es un ideal de justicia. Así está aquí, así está acá, y mi ideal de justicia es esta, ¿no? Todas estas, todo lo que han visto en las diapositivas es de diferentes autores, lo señalé en algunas de las diapositivas, pero con gusto les proporciono toda la lista de autores por si quieren profundizar ahorita por temas de ponerlo en diapositivas, ¿no? Pero todas estas son citas de autores que están a su disposición con mucho gusto, ¿no? Para darle el crédito a los autores que están siendo mencionados, ¿no? Esa es una cosa, ese es un ejemplo. El otro, lo que les decía, ese es un modelo de justicia, un ideal de justicia. El otro era un criterio, este es el ideal. El primer, de acuerdo, acuérdense que el tertium comparatoris, el modelo, era o un ideal o un hecho. Este es el ideal, un ejemplo de ideal. Y el otro era el criterio diferenciador. Y aquí puse como criterio diferenciador el modelo de Estado federal. ¿Cuál país es más federal? ¿México o Estados Unidos? Es el criterio diferenciador. Entonces yo tengo que identificar cuáles son las características que para mí distinguen a un estado como estado federal. ¿Sí? Ya casi acabamos, ¿eh? Doctor, tengo una duda. Siempre he tenido esa duda. No entiendo por qué, digamos, Estados Unidos se ha regido como esta... Bueno, más bien ahí la pregunta sería, hacemos esta comparación, pero con respecto de ¿qué? Pues es decir, quieren más federal, justamente como comentaba México, Estados Unidos, pero con respecto de qué otro país. ¿Qué dijimos? Que es el criterio diferenciador. El texto en comparaciones, aquí, bueno, hay 2 ejemplos. El primero era que el texto ¿contra qué? ¿Contra qué la pregunta? Yo y tú, ¿contra qué? Pueden ser 2, un ideal o un hecho. Aquí puse como ejemplo el ideal de justicia y utilizando la judicial review. El ideal es la justicia. ¿Contra qué? Contra un ideal de justicia. ¿Cuál de los dos es un mecanismo que llega más a la justicia? ¿Cuál? Entonces, ¿contra qué? Contra un ideal de justicia, que es un ideal. Y en el otro es un criterio diferenciador. ¿Contra qué? Contra el criterio diferenciador de Estado federal. Porque tú, México, dices que eres Estado federal y tú, Estados Unidos, dices que eres Estado federal. ¿Y cuál de los dos es Estado federal? Sería en este caso contra la teoría, contra un marco teórico que Contra- decida qué es el Estado federal, y ya que bueno, decimos qué es en teoría, En teoría, ya vemos cuál de los dos es más. tú Sería estableces contra un marco teórico. exactamente, tú estableces tu criterio diferenciador. Estudias los diferentes, su compañera muy bien, estudiamos los diferentes modelos de Estado federal, elegimos el criterio diferenciador. Para mí, lo que distingue a un Estado federal es A, B, C, D, X, Y, Z. Entonces pongo a estos dos en relación a ese criterio diferenciador. ¿Sí? Y voy palomeando. Voy palomeando. Ajá, es correcto, muy bien. Y nuestra última diapositiva, miren, es esta, que es el ejercicio comparado. Siempre cuando comparamos ponemos en relación elementos. No podemos comparar en el vacío. Y si se fijan, podemos tener, cuando estamos en la primera fase, pensemos en el juicio de amparo y la acción de tutela. Estamos en la primera fase y encontramos 50 características del juicio de amparo. Y encontramos 40 características de la acción de tutela. ¿Qué es lo que vamos a comparar entre estas 50 y estas 40?
dependiendo de mi objetivo, de lo que yo quiero. Una vez que tengo el objetivo, pongo en relación los elementos y se fijan, aquí en cada uno de esos sí se fijan que están divididos los cuadrantes, ¿verdad? Sí. Son 4x4, 16 cuadrantes en cada uno, 16 y 16. Pero ¿por qué solamente puse los triangulitos en algunos de los cuadrantes? Porque eso es lo que voy a comparar. Y voy a poner en relación uno con otro. No puedo comparar en el vacío. No puedo comparar peras con manzanas. Como lo incomparable, ¿no? Habrá cosas que aquí haya, que allá, pues. Exactamente, compañero. Exactamente. Un comentario, doctor. Bueno, me sale la duda. Entonces, yo soy más bien de esa cuestión. Si voy a comparar, es primero encontrar la génesis, no la naturaleza. Y usted hablaba sobre la acción de tutela y el amparo mexicano. Creo que bajo esa premisa pudiéramos partir. ¿Cuál es su naturaleza de protección? ¿Vía no jurisdiccional o así jurisdiccional? Y a partir de ahí, como que ir estableciendo parámetros comparativos. Porque luego lo que yo lo poco mucho que he leído, a veces empezamos a partir de comparaciones como desde la parte medular, ¿no? No pues, como desde la parte media, más no vamos como desde el origen. Y ahí es cuando ya se empieza como a confundir y empieza la contradicción. No sé, entonces lo más adecuado siempre es partir de la génesis como tal. De hecho, fíjese lo que usted acaba de hacer. Porque ¿quién va a hacer el ejercicio comparado? Es un ejercicio intelectual, lógico, inductivo. Pues es mío. Yo decido cuáles son mis objetivos. A mí me interesa saberlo desde la génesis. Pues vete desde la génesis. Ese es el criterio, ¿no? Ese es el criterio. Y sí, usted lo está definiendo. Es que para mí una comparación más completa puede ser si me voy hasta la génesis. Perfecto. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Pues miren, yo les agradezco su atención. Pero muchas gracias. Ya nomás por la última diapositiva. En esta, aquí el ejercicio sería que estamos comparando los dos y vemos que hay triángulos en 3 cuadrantes similares. Ahí mi resultado de comparación sería, bueno, en estos se parecen, pero en el último, en el nivel más de abajo, ahí hay diferencias. Y estas son las características de las diferencias y aquí hago yo mi labor de ejercicio. Exactamente, dependiendo de lo que usted quiera, cuál haya sido su objetivo, usted va a colocar esos pequeños triangulitos en los cuadrantes que a usted le interesen. Si yo quiero irme al origen, pongo el cuadrito en el origen. Acción de tutela, juicio y de amparo, un ejemplo muy sencillo. El término para interponerlo. Y es lo que decía, que la ganancia la voy a encontrar en las diferencias. La diferencia, pues esa es mi opinión. La diferencia, la ganancia la obtienes en la diferencia, porque cuando tú eres igual, pues no vas a mejorarte, pero cuando encuentras la diferencia, aquí es un punto, dicen, un punto de mejoría, ¿no? Un área de oportunidad. Se puede decir que es como un jueguito de videojuegos donde vamos moviendo las piezas y lo que caiga es donde decimos, aquí tiene más elementos que me pueden servir, y los cuales ya identifiqué que los tengo en mi sistema jurídico redactado de diferente manera, pero esto es lo que me falta. Así es. Ya. ¿Sí? Pues yo les agradezco mucho su atención.